Buen día, profe. El tema que nos correspondió a nosotros fue la activación, desactivación y envenenamiento de catalizadores. Nuestro grupo está conformado por Sebastián Vega, Ángelo Varela y Amanda Ariz. A manera de introducción, decimos que la desactivación de catalizadores pertenece a una rama de la catálisis con un desarrollo relativamente reciente. Un ejemplo de la desactivación de catalizadores se da en el proceso de refinación del petróleo, que causa la pérdida de actividad catalítica con respecto al tiempo de operación. Entonces, a pesar de las mejoras del diseño de los catalizadores, todos los catalizadores disminuyen su actividad con el tiempo. Sin importar la duración del proceso de desactivación, el ingeniero del proceso debe estar pendiente de las inevitables pérdidas en la actividad catalítica que sufren los catalizadores. Uno de los principales inconvenientes durante el empleo de catalizadores heterogéneos industriales es la desactivación inminente e inevitable en el transcurso del tiempo de los sitios activos, acompañada de la pérdida de actividad catalítica y disminución de la selectividad del producto deseado. Entonces, a manera de ejemplo, en la refinación del petróleo, el catalizador del proceso CFC se desactiva por formación de choque, depositando sobre la superficie el catalizador. También tenemos que en el proceso de desactivación de los catalizadores de hidrodesulfuración, el HDS se realiza en tres fases. Otro ejemplo serían los catalizadores empleados en el proceso de reformado catalítico, que estos son desactivados por la deposición de choque sobre la superficie del catalizador. Entonces, ¿qué es la desactivación de catalizadores? La desactivación de un catalizador es la pérdida a través del tiempo de su actividad catalítica o de su selectividad, lo cual es un problema de gran preocupación en la práctica de procesos catalíticos industriales, ya que los costos para la industria al efectuar el recambio de un catalizador gastado y asociado a ello, tener que realizar un proceso de apagado, o sea, un paro de producción, genera muchas pérdidas. Algunas de las consecuencias inmediatas y drásticas pueden ser evitadas, postergadas o incluso revertidas a través de la regeneración. La importancia de la estabilidad del catalizador es a menudo subestimada, aun cuando el consumo de catalizadores en los procesos industriales es evidentemente alto, que va desde miles de millones de toneladas por año, debido a que principalmente hay dos aspectos: el ciclo de vida del catalizador, que puede variar de unos pocos segundos, como el craqueo catalítico, que este es a varios años, como por ejemplo en la síntesis de amoníaco y la demanda de los diferentes productos que involucran en los procesos catalíticos. Es por eso que el estudio de la desactivación de catalizadores es muy relevante para el desarrollo de catalizadores más resistentes a la desactivación. Relevancia que deberá crecer por medio de la consecuencia ambiental para tener catalizadores con ciclos de vida más amplios. Los catalizadores se pueden desactivar por múltiples mecanismos. Un resumen de los principales mecanismos de desactivación es presentado a continuación. Listo, vamos a comenzar pues hablando de los tipos de desactivación. Uno de estos mecanismos de desactivación más conocidos sería pues el envenenamiento, o conocido también como poisoning. Pues el envenenamiento es la quimización fuerte de reactivos, productos o impurezas sobre sitios activos disponibles para llevar a cabo pues la reacción, ¿sí? Para que pues una especie química actúe como un contaminante, depende de su fuerza de absorción, ¿sí? En comparación con otras especies químicas que compiten por el mismo sitio activo catalizado, ¿sí? Em, Además, pues los contaminantes absorbidos pueden inducir cambios en la estructura electrónica o pues en la geometría de la superficie, ¿sí? Dependiendo de la fuerza de absorción, los catalizadores presentan dos tipos de desactivación, ¿sí? Una desactivación que es reversible
y otra que es irreversible, ¿sí? Un ejemplo de desactivación reversible es la desactivación de los sitios activos de los catalizadores del proceso FCC, ¿sí? Que es el proceso de craqueo catalítico, ¿ok? Los cuales son regenerados mediante el incremento de la temperatura y también pues la introducción de una corriente de aire, ¿sí? Sin embargo, pues la mayoría de los componentes contaminantes son sustancias que se absorben irreversiblemente a la superficie de los sitios activos, ¿sí? Como tal, pues es el caso de los catalizadores de níquel soportado y de la desactivación por la quimización de azufre, ¿sí? Em, Respecto a, bueno, en pocas palabras podríamos decir que la desactivación por este mecanismo pues se da cuando cierta pues, molécula presente en el medio de reacción, es decir, pues el veneno, los venenos, se quimisorben irreversiblemente sobre los centros activos, ¿sí? Disminuyéndolos, ¿sí? Y pues también disminuyendo el número de estos disponibles para la reacción principal, ¿sí? Em, o sea, aquí podemos observar en la imagen, eh, esta imagen se desarrolló pues con el fin de estudiar la desactivación de los catalizadores de hidrógeno de etileno pues debido al envenenamiento causado por el azufre, ¿sí? Se han pues realizado pues modelos conceptuales de dos dimensiones. Bueno, pues, al principio pues un átomo de azufre fuertemente absorbido bloquea físicamente al menos cuatro sitios activos de reacción, ¿ok? Pues posteriormente, debido pues al enlace entre el metal y el azufre fuertemente formado, pues el azufre modifica electrónicamente los átomos metálicos más cercanos, ¿sí? Y los átomos metálicos próximos más cercanos también, modificando pues las capacidades de absorción o disociación de las moléculas reactantes, ¿sí? Como lo son pues la molécula de hidrógeno molecular y la de etileno, ¿sí? Que son estas. Como resultado de la absorción fuerte entre el metal y el azufre, la superficie metálica se reestructura causando pues cambios dramáticos en las propiedades metálicas del metal, ¿sí? Eh, Además pues los átomos de azufre fuertemente absorbidos disminuyen como tal la difusión superficial de las moléculas reactantes absorbidas, ¿sí? Como se puede observar aquí en la imagen, ¿sí? Seguiremos con la siguiente diapositiva. Listo, seguimos. Dice, bueno, cabe resaltar que existen otros átomos o compuestos que desactivan a los catalizadores, ¿sí? Principalmente pues, los metales, los cuales pues, se pueden clasificar de acuerdo a su origen químico o también al tipo de interacción con el metal, ¿sí? Pues, como se puede observar aquí en la diapositiva, uno de los tipos de contaminantes que afectan como tal a los catalizadores podría ser los que se encuentran en el grupo 5 y 6A de la tabla periódica. Ejemplo de ellos, pues el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, que no recuerdo bien, el antimonio, ¿sí? El oxígeno, el azufre, el selenio, ¿sí? El telurio, todos estos elementos desactivan a los catalizadores. ¿De qué manera? De acuerdo a interacciones con el metal a través de los orbitales S y P, ¿sí? Otro de los contaminantes se pueden encontrar en el grupo 7A, los
comúnmente conocidos como los halógenos, ¿no? Que puede ser pues el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, ¿sí? Que también interactúan con el metal a través de los orbitales S y P. Otro tipo de contaminantes pueden ser las moléculas absorbidas a través de enlaces múltiples, ¿sí? Ejemplo de ello puede ser el monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno, ¿sí? Puede ser que es el cianuro, ¿sí? Benceno, acetileno o pues, otros hidrocarburos insaturados, ¿sí? ¿De qué manera? Pues, interactúan con el metal de manera disorción a través de enlaces múltiples, ¿sí? Otro tipo de contaminantes pueden ser los metales pesados, tóxicos, como lo son pues, el arsénico, el plomo, el mercurio y el cadmio, ¿sí? Estos pues interactúan con el metal, eh, ocupando pues los orbitales D, ¿sí? Entonces pasaríamos a la siguiente diapositiva. Listo, seguimos con la tabla número 2, que pues enlista los contaminantes más comunes de los catalizadores de reacciones más representativas, ¿sí? O más importantes. Una de estas reacciones sería la del cracking, que es como la descomposición pirogénica, ¿sí? Térmica del petróleo, ¿sí? Esta, que esta descomposición como tal es cuando el petróleo se produce pues un rompimiento de hidrocarburos de alto peso molecular en hidrocarburos más ligeros, ¿sí? Esta reacción de cracking se ve pues catalizada por silicato de alumina y en las cefiolitas, ¿sí? Los componentes que pues afectan a esta reacción, que la desactivan, son las bases orgánicas o hidrocarburos y metales pesados, ¿sí? Otras reacciones pues, son las de hidrogenación, ¿sí? O deshidrogenación también, que se ven pues catalizadas por el níquel, el platino, ¿sí? El paladio, y a su vez pues se ven afectadas por contaminantes como son compuestos con azufre, el fósforo, ¿sí? El arsénico, el zinc, el mercurio, ¿sí? Todo este tipo de contaminantes. Otro tipo de reacción es la de reformado de metano por vapor, que es catalizado por níquel, ¿sí? Y pues sus contaminantes son el sulfuro de hidrógeno y el arsénico. Otra reacción importante y pues, que nosotros conocemos mucho es la síntesis de amoníaco, que es pues catalizada por hierro y rutenio, ¿sí? Y se ve afectada por contaminantes como lo son el oxígeno molecular, el, el agua, el monóxido de carbono, el azufre, ¿sí? Y el acetileno. Otra reacción importante es la de la síntesis de Fischer-Tropsch, que pues se ve pues catalizada por el cobalto y el hierro, ¿sí? Y como contaminantes que afectan al catalizador, se tiene como tal el sulfuro de hidrógeno, el arsénico, el amoníaco y carbonilos metálicos, ¿sí? Otra parte
pues para resaltar sería como tal los parámetros que pues, son empleados en la desactivación por envenenamiento de sitios catalíticos, ¿sí? Uno de estos parámetros pues es la susceptibilidad, ¿sí? Que es como la medida de susceptibilidad que presenta pues un catalizador hacia un contaminante pues, determinado, ¿sí? Otro parámetro pues importante sería la toxicidad, que es la susceptibilidad de un catalizador dado para pues, un contaminante, ¿sí? En relación con otro contaminante. Otro parámetro sería pues la resistencia, que es el inverso de la velocidad de desactivación, ¿sí? Es como la propiedad que determina que pues, tan rápido eh, un catalizador se desactiva, ¿sí? Otro parámetro sería la tolerancia, que es como la actividad que presenta pues, un catalizador cuando la superficie pues, está saturada de contaminantes, ¿sí? Que pues, algunos catalizadores pues, presentan actividades insignificantes, ¿sí? Y pues básicamente este sería el tipo de desactivación a partir de envenenamiento, ¿sí? Seguimos con la siguiente diapositiva. Listo, seguimos con los tipos de desactivación. Eh, este sería otro mecanismo de desactivación mediante el método de ensuciamiento, ¿sí? El ensuciamiento es la deposición física de sustancias sobre la superficie del catalizador, ¿sí? Provenientes de la fase fluida, ocasionando pérdidas de actividad catalítica debido al bloqueo de los sitios activos o al bloqueo del sistema poroso para acceder al sitio activo. La desactivación de los catalizadores heterogéneos se debe a la formación de depósitos de carbono o coque sobre los sitios activos, donde pues, el coque es producido por una serie de reacciones tales como la isomerización, la oligomerización, la alquilación, la ciclización, la aromatización, entre otros, formando pues hidrocarburos de alto peso molecular e incluso grafito. Por otra parte, pues las reacciones catalíticas acompañadas por formas de coque pueden ser clasificadas como sensibles o insensibles al coque. En las reacciones sensibles al coque, pues el coque no reactivo se deposita sobre los sitios activos, disminuyendo así pues la actividad catalítica. Tal es el caso del craqueo catalítico. Por otra parte, pues las reacciones insensibles al coque, donde el coque reactivo pues, forma sobre los sitios activos, pues es fácilmente pues, separable por hidrógeno u otros agentes gasificantes, ¿sí? Por ejemplo, en la síntesis de Fischer-Tropsch, el, el reformado catalítico también y la síntesis de metanol. Como como por el fin de visualizar los efectos de la formación de carbono eh, generados en los catalizadores de metales soportados, se han pues presentado diversos modelos, ¿sí? Conceptuales de dichos comportamientos. Tal es el caso del modelo conceptual de ensuciamiento mostrado por Bartolomé en la figura que se ve en la parte derecha. El, el coque, en primer lugar, se distorsiona fuertemente como una, ¿cómo decirlo? Monocapa o se absorbe físicamente en multicapas, bloqueando pues el acceso de las moléculas reactantes a los sitios activos.
Otra cosa que puede hacer el coque pues es encapsular, encapsular todas las partículas metálicas, ¿sí? Obteniendo pues desactivación completa. Otra cosa que también puede hacer el coque es bloquear los microporos o misoporos, ¿sí? Otra parte importante es que pues la actividad cae rápidamente debido al bloqueo de la estructura porosa, ¿sí? Causando, causado por los metales y por el coque. Esto es lo que marca el tiempo de vida útil del catalizador, que puede ser de hasta 2 años de funcionamiento. Estos procesos de desactivación se aceleran durante el proceso de operación, pues en la práctica la temperatura de operación de un reactor se incrementa gradualmente para pues compensar la pérdida de actividad catalítica. La desactivación inicial ofrece pues un reto para el mejoramiento del catalizador. Hasta pues el 50% de las actividades iniciales se puede perder en los primeros días de operación de un reactor. Posteriormente, pues cuando se alcanza la temperatura máxima de operación, se realizan procesos de regeneración con la finalidad de reactivar la funcionalidad del catalizador. ¿Listo? Entonces, este es uno de los tipos de desactivación más importantes de esta rama. Seguiría mi compañero explicando otro tipo de desactivación. Bueno, primero que nada, buenos días compañeros. Retomando con el tema de la exposición de mi compañero Ángelo, procederé a hablarles sobre un tipo de desactivación en catalizadores, en cual en este caso sería el envejecimiento o como se puede apreciar en la diapositiva, el sintering, qué pena. El sintering o sinterización es causada por el crecimiento o aglomeración de los microcristales que confortan la alta dispersión del catalizador. El rearreglo estructural que se observa en la sinterización lleva a un decremento en el número de sitios activos que se detecta como una disminución del área activa en el catalizador. Entonces, en este proceso son importantes las temperaturas de Hutting y de Taman, las cuales sería la temperatura de Hutting, una temperatura donde los átomos y defectos en la superficie del metal se vuelven móviles. Y para la de Taman, las temperaturas en las cuales los átomos en el seno de un sólido presentan cierta movilidad. La relación térmica para ambas temperaturas serían, para la temperatura de Hutting se tiene en cuenta que es 1/3 de la temperatura de fusión y para la de Taman sería 1/2 de la misma. Entonces, esta sinterización se presenta aproximadamente entre estos intervalos, el de 1/3 y 1/2 de la temperatura de fusión del metal o de la fase activa. El proceso de sinterización tiene un fuerte efecto sobre el área de la superficie activa y de los sitios catalíticos igualmente activos involucrados en la reacción. Este proceso tiene dos mecanismos que dependen en la difusión térmica de los componentes de los catalizadores. Estos mecanismos son el modelo de migración atómica y el modelo de migración de cristalitos. La sinterización depende en gran medida de la temperatura. Sin embargo, existen diferentes parámetros que afectan la sinterización del catalizador, como el tiempo y la atmósfera a las cuales son sometidos. El proceso de sinterización es el factor principal en la desactivación de muchos catalizadores. La desactivación es la pérdida dramática en el área superficial activa de cada componente. El proceso de sintetización dio como resultado una mejora en la interacción metal-soporte, produciendo un efecto secundario sobre la actividad del catalizador. Los científicos de la catálisis tienen diferentes trabajos para reducir el efecto negativo sobre dichos procesos. Los procesos tienen lugar generalmente a temperaturas relativamente elevadas. Bueno, esto teniendo en cuenta las relaciones mencionadas anteriormente de 1/3 y de 1/2 de temperaturas de fusión en los metales. Por lo general, se plantea como ejemplo temperaturas superiores a los 500 grados.
y generalmente se aceleran por la presencia de vapor de agua y tres mecanismos principales de crecimiento de cristalitos de metal han sido estudiados, los cuales serían, primero, la migración de los cristalitos, segundo, la migración atómica y tercero, el transporte de vapor a temperaturas muy altas. Entonces, ven el siguiente. Ok, entonces vámonos con desactivación por fallas mecánicas. Dentro de esta misma podemos apreciar unas divisiones de las cuales también se verán, como lo cual sería la de aplastado, la de atracción, la de erosión y la de fracturas. Entonces, comenzamos por el concepto y la información para las fallas mecánicas, las cuales serían que presenta desactivación en los catalizadores, tales como los mencionados anteriormente, el envenenamiento, el ensuciamiento, la degradación térmica y la sintetización. Qué pena. Tenemos que tener en cuenta que la degradación química y las fallas mecánicas, como las que se pueden apreciar posteriormente, ya sea aplastado, reducción, erosión y fracturas, en el craqueo catalítico fluidificado es el tipo de mecanismo en el cual se presentan con más frecuencia. Las causas de estos mecanismos de desactivación catalítica son químicos, térmicos y mecánicos. Se revisan las características y consideraciones claves para cada uno de estos tipos de mecanismos de desactivación. Además, el costo total por la desactivación catalítica aumenta gradualmente cada año debido a que se pierde o se presentan alteraciones en los límites establecidos de producción de cada sustancia. Entonces, vamos a hablar sobre lo que sería el crushing o aplastamiento, el cual, como podemos apreciar por definición, es causado por la carga del catalizador del reactor en algunos puntos, en algunas partículas que sostienen toneladas sobre el mismo. Entonces, para funcionar de manera eficiente, los catalizadores no solo necesitan excelentes propiedades de absorción, sino también buenas características de resistencia física. La falla mecánica en los gránulos porosos puede provocar la formación de pequeños fragmentos y partículas finas que crean bloqueos en el flujo de fluido, caídas de presión inaceptables a través del reactor y variaciones en la transferencia de calor que por lo tanto determinan la resistencia mecánica de los mismos catalizadores sólidos en uno de los parámetros claves para garantizar el proceso de reacción confiable y eficiente. Los catalizadores comerciales vienen en una amplia variedad de formas, como gránulos, tabletas, esferas, anillos, y a menudo son de naturaleza frágil, con muy poca deformación antes de la fractura. Esto presenta desafíos no triviales durante las pruebas, lo que da como resultado en el desarrollo de varios estándares de prueba de acuerdo con las diferentes geometrías de cada uno de los catalizadores. Respecto a la atracción o desgaste, este tipo de desactivación se debe a la reducción de tamaño o rompimiento de las partículas del catalizador debido al choque entre ellas y con las paredes del reactor durante la operación de los reactores que se presentan en movimiento, tales como el caso del lecho móvil fluidizado y el reactor de lodos, donde los polvos finos del catalizador son arrastrados por las corrientes del fluido. Los mecanismos de atracción del catalizador en ciclones se ha investigado tanto teórica como experimentalmente para varios tipos de catalizadores. Se sugiere un modelo que considere el desgaste ciclónico en condiciones de estado estacionario como un proceso de trituración que considere la eficiencia de dicho proceso relacionando la energía superficial creada por la trituración con la energía cinética que se ha gastado para crear esta superficie. La tasa de desgaste definida como la masa de finos producidos por el desgaste por unidad de masa que ingresan en el ciclón es proporcional al diámetro medido de la superficie del material y al cuadrado de la velocidad de entrada del ciclón es inversamente proporcional a la raíz de la relación de carga entre los sólidos. Entonces, respecto a la tensión, también tenemos que tener en cuenta lo que sería que
que el desgaste no solamente se ve dentro del propio catalizador, sino en su interacción o, sí, contacto con lo que sería el equipo en el cual se está presentando la reacción, ya que hay factores como la velocidad en el choque de las partículas o el propio ángulo de inclinación que pueden acelerar o retrasar un poco el proceso de desgaste. Entonces, proseguimos, qué pena, con lo que sería la erosión. Entonces, la erosión es un daño mecánico resultante del impacto de las partículas transportadas por un fluido. Entonces, cuando una partícula con cierta velocidad golpea una superficie sólida, la región de impacto de la superficie se deforma. Posteriormente, la deformación superficial se traduce en remoción del material, lo que acorta la vida útil del catalizador. Entonces, como lo mencioné anteriormente, un reactor de lecho fluidizado es un reactor en el que normalmente se presentan distintos tipos de desactivación de los catalizadores, ya que es un tipo de reactor que se puede usar para llevar a cabo una variedad de reacciones químicas multifásicas. En este tipo de reactor se pasa un fluido o gas a través del material granulado sólido, generalmente un catalizador, posiblemente en forma de esferas pequeñas, a velocidades suficientemente altas para suspender el sólido y hacer que se comporte como si fuera un fluido. Este proceso, conocido como fluidización, imparte muchas ventajas importantes. Como resultado, el reactor de lecho fluidizado ahora se usa en muchas aplicaciones industriales. Entonces, como en cualquier diseño de reactor, el lecho fluidizado tiene inconvenientes que cualquier diseñador de reactor tiene que tener en cuenta. En este caso, estamos tratando lo que sería la erosión y pues radica propiamente en la erosión de los componentes internos. El comportamiento similar a un fluido de las partículas sólidas finas dentro del lecho eventualmente causan el desgaste del recipiente, lo cual puede requerir un mantenimiento costoso y un mantenimiento para que el recipiente, para que no solo el recipiente, sino que las tuberías por las cuales se transporta el fluido se mantengan operando debidamente. Entonces, ahora proseguimos a lo que serían fracturas, donde la causa principal es el estrés térmico, químico o mecánico. Entonces, se produce una fractura significativa en condiciones específicas de temperatura, lo que conduce a la pérdida de partículas del catalizador más grandes en el lecho y una ganancia significativa en la cantidad de las partículas finas. También fue evidente la aglomeración de partículas, que en algunos casos condujo a un aumento en la cantidad de partículas más grandes eh, que parecían estar presentes en la muestra del catalizado, ¿vale? Entonces, siguiente.